Muy buenas noches, bienvenidos sean a este webinario Hipertexto para Cientistas Sociales. Mi nombre es Alex Ojeda, soy parte del Lab Tecnosocial. En primer lugar, quiero agradecerles su participación, el interés que han demostrado por este webinario, que tiene un tema bastante, un poco peculiar, ¿no? Tal vez bastante peculiar. Pero aún así hemos visto una buena respuesta, así que agradecerles por ese interés. Es bueno saber que hay espacios, que hay una audiencia para este tipo de contenido, ¿no? Intentar usar herramientas digitales para las ciencias sociales. Ese es el propósito más grande que tenemos en el Lab. Ese es el objetivo más grande que tenemos en el Lab, que sean capaces de usar herramientas digitales para sus investigaciones sociales. Bien, antes de iniciar con el contenido en sí, quisiera hablar un poco sobre la idea misma del webinario, ¿no? El objetivo de este webinario es presentar el hipertexto como una forma filosófica y técnica de escritura en red que tiene relevancia en el pensamiento y la investigación social. Entonces, esto que está resaltado es bastante importante, el tema de la forma filosófica y técnica. Podemos pensar en un inicio que el hipertexto simplemente trata de crear links y ya. No existe nada más profundo que eso, pero ese es un error. El hipertexto en realidad tiene todo un conjunto importante de consecuencias para la investigación social y para la propia sociedad. Normalmente pensamos que a partir de una implementación técnica, llámense una tablet, un celular, una app, lo que fuera, podemos realizar un uso y ahí acaba, ¿no? Generalmente estamos aquí más pasivos mientras los diseñadores nos dicen cómo podríamos usar esas tecnologías. Sin embargo, en realidad esto es más complejo. La implementación siempre parte de un diseño y a veces los diseñadores no son los mismos que implementan la herramienta técnica, ¿no? Y el diseño a su vez se nutre de paradigmas, de formas de ver el mundo, de formas de entender el mundo. Entonces, la técnica no es solo una cuestión de uso, de disponibilidad, sino que guarda todo un conjunto de diseños y ideas de la realidad. Y el uso, por su parte, también no se agote ahí. Puede aparecer una interacción que dé una forma distinta a la implementación, a lo que ha tratado de crear el técnico. Y al mismo tiempo, la sociedad puede recibir de una u otra forma estas implementaciones técnicas y finalmente crear un bucle, ¿no? Esto es importante. Detrás de cada técnica existen estos principios, ¿no? Y esto ya lo decía en su tiempo el gran teórico de la comunicación Marshall McLuhan, ¿no? Primero construimos las herramientas, luego estas nos construyen, ¿no? Es muy importante tener en cuenta este mensaje, pues no se trata simplemente de una determinación monocausal de la tecnología a la sociedad, pero tampoco viceversa, como algunas posiciones del construccionismo social o de la teoría postmoderna piensan, ¿no? Entonces eso es. Detrás del hipertexto hay todo un conjunto de principios sociales y técnicos, hasta filosóficos, que vamos a hablarlos hoy. Bueno, algunos límites es que se trata de un webinario, no es un curso, un taller, tampoco un tutorial. No vamos a ver paso a paso las herramientas, sino que quiero que tengamos algunas ideas grandes, teóricas sobre el hipertexto y demostrarles algunos pedacitos de posibles usos para la investigación, ¿no? Otro límite es que no es un webinario de escritura académica, no quiero desglosar aquí los pasos necesarios para escribir académicamente. La idea no es esa. Si vemos la escritura académica de forma grande, podemos seguir a esta autora muy conocida en el medio, que es María Teresa Serafina, en cómo se escribe, y divide la escritura académica en tres grandes fases, ¿no? La preescritura, la escritura y la posescritura.
Este es todo el ciclo completo de escritura y nosotros en este webinario apenas vamos a ver esto del hipertexto que les voy a plantear. En realidad se ubica más en el área de la preescritura, en el área que tiene que ver con el acopio de ideas, con el crecimiento de ideas, con la organización de ideas, ¿no? Con esa documentación previa que se hace antes de escribir. Entonces como podrán ver, no cubre todo el proceso grande de escritura académica. Bueno, ¿y qué relevancia puede tener el hipertexto para cientistas sociales? En primer lugar, no es una panacea. En realidad no existe ninguna panacea, pero quiero explicitarlo para que no haya falsas expectativas. La investigación, el pensamiento social tiene muchos pasos, muchos procedimientos, muchas herramientas. Interviene teoría, metodología, habilidades cognitivas, habilidades organizativas, habilidades de gestión del tiempo, imaginación. En sociología, que es mi área, dirían la imaginación sociológica, siguiendo a Charles Roy Mills. Entonces, la investigación es una cosa compleja, ¿no? Sin embargo, va a tocar, como les decía, el área de la preescritura y siendo más concretos, el hipertexto va a tocar el tema de la mejor organización de la información, ¿no? Normalmente cuando emprendemos una investigación, un ensayo, una tesis, al inicio tenemos que documentarnos, tenemos que explorar el área, ver lo que se ha trabajado, buscar ideas. Y normalmente terminamos aquí como el señor de la foto y su escritorio desorganizado, que es Mark Twain. Seguramente entre ustedes hay escritores todavía mucho más desorganizados, ¿no? Y es normal, es parte del proceso creativo. Hay algunos que dicen que efectivamente el hecho de que esté desorganizado ya muestra que es una cuestión creativa, que ya se están conectando ideas, ¿no? Sin embargo, se puede hacer de forma mejor este proceso utilizando herramientas digitales, en este caso el hipertexto, ¿no? No hay que estar ni en una exploración ni muy monolítica que no lleve a nada, pero tampoco desorganizada, donde no podamos encontrar las cosas que hemos explorado y conectado, ¿no? Entonces ahí es donde va a atacar principalmente el hipertexto. Bien, ahora sí, empecemos con el contenido en sí. Vamos a ver tres partes. Tenemos en primer lugar historia social del hipertexto. En segundo lugar vamos a ver la historia tecnológica. Y finalmente algunas herramientas digitales que pueden servir para que nosotros implementemos estas ideas que son bastante grandes y poderosas, como vamos a ver. Empecemos con la historia social del hipertexto. ¿Dónde se origina la necesidad del hipertexto? En realidad el hipertexto mismo nace con el texto, con el pensamiento, con la discusión. Sin embargo, un lugar donde podemos trazar su creación, al menos en una cierta materialidad, va a ser en los diccionarios y enciclopedias. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en los diccionarios y enciclopedias? Porque los diccionarios y enciclopedias son textos que están tratando de sintetizar una gran cantidad de información. Y al hacer eso, necesitan otros recursos que los tradicionales textos cortos o libros inclusive pequeños no utilizaban, ¿no? Entonces, con diccionarios y enciclopedias vamos a ver, les voy a contar un poquito cómo aparecen ciertas prácticas que recuerdan a las prácticas del hipertexto, que son sus precursores, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer aquí, siendo más concretos aún, es, dado que el texto es lineal por naturaleza, ¿cómo se hacía antes cuando se quería lograr saltos en el texto, cuando se quería romper la linealidad del texto, ¿no? Entonces, aquí en la diapositiva se pueden ver
de los dos primeros diccionarios de la lengua castellana que tenemos, el segundo de la RAE. Y en la parte derecha tenemos dos enciclopedias. La primera, la más famosa, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que estaban vinculados con la Revolución Francesa. Es una enciclopedia del siglo XVIII y aquí una enciclopedia del siglo XIX, una que me gusta bastante, alemana, llamada Enciclopedia Brockhaus, que vamos a ver que hace algunas innovaciones en el tema de los saltos y las referencias. Bien, ¿qué tienen los diccionarios de especial que no tienen los libros? Bueno, tienen un montón de entradas, es una lista grande de entradas y estas entradas están en orden alfabético. ¿Okay? Y bueno, han tenido que inventar este orden alfabético, estos índices alfabéticos para poder, y con ciertas palabras clave, para poder llegar de mejor forma a las palabras buscadas. Pero más de eso no hay mucho. En algunos libros largos y casi enciclopédicos han empezado a aparecer otras prácticas más interesantes como son los índices onomásticos y los índices analíticos. Los índices onomásticos son estos índices que listan los nombres de ciertos personajes y las páginas en las que aparecen, ¿no? Aquí pueden ver el formato que tiene un índice onomástico, ¿no? Y los índices analíticos tienen que ver con listar los temas que se han tocado en un escrito largo y ubicar en una segunda parte los números de páginas donde aparecen, ¿no? Estos son los índices analíticos. Estos dos son bastante interesantes, pero vamos a ver que la indización de este tipo tiene varios problemas, varios críticos también. Las enciclopedias, sin embargo, se han inventado algo más interesante para nuestros fines, que son las denominadas referencias cruzadas. Aquí podemos ver una página al azar que he tomado de la enciclopedia francesa. Voy a tratar de dar zoom. A ver, estoy pudiendo dar zoom. Lo interesante de esto es que empiezan a aparecer en las entradas, si pueden ver. Aquí, por ejemplo, en la entrada andante, que es un tempo musical. Al final, después de explicar qué es esto del andante, entonces aquí dice el famoso véase. En francés voyez, en inglés sí y en español ver, ¿no? Esta es la forma que tenían de remitirnos y romper un poco la linealidad del texto. La enciclopedia tenía esta forma de romper la línea del texto con el véase, ¿no? Lo interesante es que han aparecido unas enciclopedias que me parecen bastante interesantes, como son estas enciclopedias en este caso son, Herder, que en vez del BAC utilizan una forma más compacta, que es la flecha, ¿no? Esta flecha ayuda a ubicar, a mandar, a remitir en el texto donde se debe ver, al igual que el caso de la entrada andante, ¿no? Esto es interesante. Esto ya muestra un poco un primer intento de superar la linealidad del texto, más que todo en obras que tienen tanta cantidad de información como las enciclopedias. ¿Okay? Pero bueno, los diccionarios y las enciclopedias no son las únicas formas que hemos tenido de intentar hacer estos saltos, de romper la linealidad del texto. Dos formas más tienen que ver con las fichas, las famosas fichas y las referencias académicas. Estas fichas que sé que muchos de ustedes, principalmente las personas mayores, conocen, han sido obligadas incluso a usarlas, ¿no? En cambio, en mi generación, que es un poco posterior, ya no nos han inculcado mucho el uso de fichas, ¿no? Sin embargo,
como vamos a ver en realidad, son un mecanismo muy importante. Esto de las fichas en realidad proviene de un gran biólogo suizo llamado Carl Linneo. Linneo ha sido el que ha establecido en él se basa la taxonomía biológica que tienen aquí a la derecha. Él ha recopilado como 14.000 especies utilizando estas fichas y él ha sido el que les ha dado la forma, él ha sido el que las ha inventado alrededor del siglo XVIII. Si bien antes podía haber unos usos más dispersos, él le ha dado una forma sistemática. Aquí pueden ver su gabinete donde guardan, es el gabinete real, donde se guarda la gran cantidad de fichas que ha creado Linneo para esta tarea tan grande que es clasificar la vida, ¿no? Entonces, no es poca cosa el tema de las fichas. Las fichas lo que logran es poder capturar pequeños trozos de información para luego ordenarlos. Parten de una especie de atomización y red, pero al final pueden llegar a una jerarquía, ¿no? Y se pueden hacer grandes cosas como las que ha hecho Linneo. En cuanto a las referencias, el primer uso de las referencias tiene que ver con los pies de páginas, que eran muy utilizados por los historiadores, ¿no? Aquí pueden ver un ejemplo de un uso exagerado posiblemente de los pies de página. Pero esto era una que se utilizaba tanto para dar un fundamento a lo que se decía como para hacer un comentario, ¿no? Ante este exceso ha habido intentos de normalización posteriormente. Aquí pueden ver el primer manual de estilo de Chicago que va a adoptar este sistema de citas, el pie de página, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos de forma más moderna es las citas parentéticas, ¿no? Entonces, estas son formas que los que estamos en ciencias sociales estamos bastante acostumbrados a utilizar. Se nos requiere utilizar mucho de las referencias por una cuestión de dominio del tema, dominio teórico, pero también por una cuestión de evitar el plagio y una cuestión de discusión con otras ideas, ¿no? Entonces, es una práctica que no está lejana al tema de las referencias. Bien, eso en cuanto a las prácticas textuales, digamos, más tradicionales. En el ámbito de la literatura también existen intentos, en realidad experimentos que han tratado de romper la linealidad del texto. Experimentos muy radicales, no son propios del ámbito académico, porque en el mundo literario hay mucha más libertad de escritura que en el mundo académico. Sin embargo, nos muestran ideas interesantes de cómo se ha intentado romper la linealidad del texto. Aquí en la diapositiva tienen 3 obras interesantes. Primero de James Joyce, un famoso novelista irlandés modernista, una de sus obras más difíciles. Y ahora les voy a contar un poco por qué es esta de Finnegan's Wake. Luego tenemos al argentino Jorge Luis Borges con su pequeño cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, seguramente lo han podido leer. Y tenemos la novela Rayuela de Julio Cortázar. Lo que tienen en común es poder romper la linealidad del texto, aunque lo hacen de forma diferente. Veamos un poquito, solo un poco para poder inspirarnos. Aquí tienen, en la primera página es un bozador de la forma que tenía de tomar, de escribir James Joyce.
Como ven, es una forma poco tradicional, tratando de conectar cosas. Incluso en muchas de sus obras, por ejemplo en James Joyce, han contabilizado la cantidad de referencias que hacía, ¿no? Entonces había miles de referencias. Muchos dicen que si quieres leer James Joyce, ya sea Ulises o ya sea Finnegan's Wake, tienes que tener un texto aparte, ¿no? Que te expliquen todas las referencias implícitas que hace, ¿no? No son referencias al estilo académico, son alusiones principalmente. Y aquí hay un intento de poder, de algún crítico literario, de poder entender toda esa maraña de información que tiene James Joyce en su obra. En otro lugar tenemos el bello cuento de Jorge Luis Borges, del Jardín de los Senderos que se bifurcan, que muestra la complejidad del texto, la complejidad del tiempo, como ese jardín que el abuelo de Xiu Pen estaba buscando, en realidad era la propia novela, ¿no? Hay muchas interpretaciones de este texto, pero lo interesante es notar que no solo puede haber un resultado, que no solo puede haber una linealidad en la acción, sino que pueden haber una copresencia de varias líneas de acción, ¿no? Eso es interesante. Y quien lo pone de forma más práctica es Cortázar. Aquí pueden ver la novela Rayuela, seguramente también muchos la han leído, y te pone dos formas distintas de leer la misma novela, ¿no? Siguiendo rutas diferentes. Incluso se pueden seguir otras más, pero él recomienda dos. Entonces, como les decía, estas son dos formas de tratar de romper la linealidad del texto, más del plano literario. Fuerzan el lenguaje lo más posible para poder presentar sus ideas de orden más estético. En la semiótica, por su parte, también hay estas ideas. Tenemos la famosa idea de Barthes sobre la muerte del autor, que en realidad un texto no tiene en sí un solo autor, sino que es producto de muchas culturas, de muchos textos, ¿no? Y que al final la batuta está en el lado del lector. Tenemos a Derrida, que nos habla de... es muy conocido por el tema de la deconstrucción, la crítica a la metafísica de la presencia. Sin embargo, una de sus ideas más interesantes para nuestros fines es el tema de la huella. Todo significado y significante que se quiera fijar, en realidad existen huellas de muchas más asociaciones, ¿no? Que están ahí y que a veces se las quiere esconder. Finalmente tenemos la idea de la intertextualidad de Kristeva, que nos dice que todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. Esto en contra de ese monólogo, ¿no? Ella nos habla de una novela polifónica, donde podemos hacer diferentes diálogos con otros textos, con otros autores. Esto es bastante interesante para nuestros fines. Voy a poner aquí ahora esto de las diapositivas. En la diapositiva pueden ver el tema de la intertextualidad. Aquí pueden ver un diagrama que ilustra esto. Tenemos una suerte de diagramas de Venn. Tenemos un texto A y aquí un texto B. Entonces el texto A puede prestarse o puede aludir a una parte del texto B, ¿no? Y a partir de eso desarrollar. El tema de las huellas se puede ejemplificar, me parece, un poco con esto, ¿no? Ninguna de estas, imaginemos que son conceptos, ninguno de estos conceptos tiene un enlace esencial a otro referente, ¿no? Hay muchos enlaces, hay muchos significados en un solo significante. Entonces aquí a mí me parece incluso la misma web, ¿no?
la misma experiencia cuando realmente te pones a leer la web en serio. Y no es algo que solamente yo asocio. Hay un autor crítico literario, George Landau, que asocia mucho a Desdida con el hipertexto. Bien, finalmente tenemos algunas ideas más de orden filosófico, comunicativo. Tenemos un famoso libro postestructuralista que es Mil Mesetas, escrito por Deleuze y Guattari, donde nos presentan la idea del rizoma. Sobre el rizoma nos dice que, a diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro cualquiera. Cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza. El rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no signos. Un rizoma no empieza en acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, interser, intermeso, ¿no? Tratan de evocarnos esa imagen que rompe con las jerarquías textuales. También tenemos ya para el ámbito más de la organización de la información a Niklas Luhmann y su idea del Zettelkasten. En este paper de inicios de los 80 nos comunica cómo él hace para organizar su investigación y que es bastante interesante, lo vamos a desarrollar un poquito luego. Él dice que es imposible pensar sin escribir, al menos es imposible pensar si se quiere hacer de forma sofisticada o en red, ¿no? Se necesita de alguna forma marcar diferencias, capturar distinciones que están implícita o explícitamente contenidas en los conceptos, ¿no? Y es interesante porque este subsistema no es jerárquico y recuerda más bien un rizoma. Dice, la totalidad de estas notas solo puede describirse como un trastorno, pero al menos es un trastorno con una estructura interna no arbitraria. La traducción está un poco rara, aquí sería más desorden, ¿no? En cierta forma puede parecer un desorden, como el rizoma también puede parecer un desorden, pero en realidad este tipo de organización de información tiene ciertas ventajas que ya las vamos a ver cuando lleguemos a la parte tecnológica. Detengámonos un poco más en estas ideas, el tema del rizoma, que hay una ilustración de una artística sobre el rizoma, no tiene principio, no tiene final, no tiene una jerarquía clara, no tiene principio, no tiene fin. Y es interesante, aquí en la parte derecha, en este cuadro negro, este es un mapa de internet a inicios de los 2000. Si se fijan, hay un cierto parecido entre el rizoma y la propia estructura del internet y la web, ¿no? Por otra parte, aquí tenemos el Zettelkasten de Niklas Luhmann, que puede parecer tradicional. ¿Esto cómo puede ser un rizoma? Ya lo vamos a ver ahora y voy a detenerme un poco más en esto. El Zettelkasten de Luhmann, Zettelkasten es una frase alemana que quiere decir cajón de fichas, Zettel, fichas, Kasten, caja, caja de fichas, un fichero. Justamente este es un Zettelkasten. Es un nombre bastante literal, ¿no? Un cajón de fichas, un cajón de notas. Pero tiene una organización particular. No es el clásico fichero que encontramos en las bibliotecas y que está organizado de forma jerárquica. En este caso es diferente. Voy a explicar un poquito los principios que están detrás del Zettelkasten. ¿Okay? En primer lugar, al igual que Linneo, Luhmann no quiere tener documentos largos que no puedan ser manejados y recombinados, ¿no? Para él, tener un documento largo, tener todo en Word o tener todo en una sola cuaderno de notas sería como tener tus ideas en piedra, ¿no?
tus ideas se quedan petrificadas y no se mueven si están en piedra. Entonces el primer paso, que es lo que hace Luhmann y también lo hace Linneo, es liberar esas ideas, atomizarlas es la palabra, atomizar esas ideas para después jugar con ellas, esas ideas, hechos, observaciones. Entonces, aquí hay luego dos vías. La primera vía es la vía de Linneo, que ya hemos visto lo que ha hecho. Entonces hacemos una clasificación, una categorización. Si quieren, imagínense que son carpetas. Tenemos ideas y las ponemos en carpetas o en un esquema conceptual teórico, jerárquico, lo que quieran. ¿Okay? Y luego tenemos, por esta otra parte, la vía que ha seguido Luhmann y es distinta. ¿Okay? Luhmann clasificaba sus ideas en vez de con esquemas teóricos o categorías fijas, con etiquetas. Y las etiquetas te permiten mayor flexibilidad. Una misma idea puede estar en varias etiquetas. A diferencia de una carpeta que solo puede estar en algunas. No hay una cuestión de múltiple categorización, ¿no? Una vez que las etiquetas también puedes conectarlas, como se ve en esta representación visual. Este elemento se conecta, pertenece a esta etiqueta y al mismo tiempo se relaciona con el otro elemento, ¿no? Entonces, este sistema es el que ha aplicado Luhmann. Empezaba con una tarjeta, con una idea. Esa idea después podía desarrollarse hacia abajo, pero también podían aparecer otras ideas y al mismo tiempo se conectaban entre sí, hacían referencia una a otra. Digamos, la igualdad, que lo voy a mostrar, de hecho. Aquí tenemos la Universidad de Bielefeld, donde ha sido profesor. Luhmann ha podido digitalizar todo el Zettelkasten, ¿no? Y aquí es interesante. Aquí pueden ver digitalizado y las conexiones que iban haciendo. Conexiones salientes, entrantes, tripartitas y demás, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo elegir esta idea, la 1.1. Y ahí se puede ver. Y a su vez esta idea va a remitir a otra idea y otra idea, ¿no? Digamos, la igualdad va a remitir a la sociología y luego la economía y luego a los estados de bienestar, ¿no? Entonces es una forma mejor de conectar ideas. Y de hecho, Luhmann es uno de los autores más prolíficos por esto mismo, ¿no? Ha escrito un montón de libros y un montón de artículos, si pueden ver. Hay un intento en la parte derecha, de visualizar las conexiones que ha hecho entre sus fichas. Eso es algo que, digamos, Linneo no ha hecho o tampoco se hace en los sistemas tradicionales, que funcionan más con categorías. Hablo de los sistemas tradicionales de fichas. Bien. Ahora pasemos a la historia tecnológica del hipertexto. Ya hemos visto un poco las ideas sociales que tratan de romper la linealidad, que tratan de pensar el mundo de forma más compleja, que tratan de conectar todo con todo. Excepto la de Luhmann, que es más concreta, hay una implementación ya hay en papel. Las demás han sido solo evocativas, un poco estéticas, un poco más filosóficas, o también bastante rústicas, como el caso de las referencias cruzadas en las enciclopedias. Pero ahora vamos a ver formas un poco más concretas. Ya van a tratar aquí varios tecnólogos de imaginar formas del hipertexto que se pueden llevar a cabo, y ya un poquito más adelante les voy a mostrar formas ya realizadas, implementadas, que podemos usar del hipertexto, ¿no? Dos ideas centrales en el desarrollo del hipertexto han sido planteadas aquí a la izquierda, por este ingeniero llamado Vannevar Bush y por este filósofo y sociólogo llamado Ted Nelson. Estos dos son los visionarios que han pensado en que las computadoras pueden servir también para aumentar
el intelecto humano. Ese era su sueño principal, aumentar el intelecto humano a través de dispositivos tecnológicos. Vamos a ver hasta qué punto lo han logrado, qué falta también, ¿no? El caso de Vannevar Bush es interesante. Voy a mostrarles. Vannevar Bush ha trabajado para el gobierno estadounidense, era un ingeniero que ha trabajado en el proyecto Manhattan, este proyecto grande de desarrollo de la bomba nuclear. Entonces, imagínense, es 1945, Vannevar Bush describe en un texto que se llama ¿Cómo pensamos? Empieza a hablar de que la guerra ya ha terminado, se han utilizado muchos recursos científicos para la guerra, pero ahora estamos entrando en un tiempo de paz. ¿Y qué pueden dar los científicos para este tiempo de paz? Y él dice, él propone un dispositivo que se llama MEMEX, no meme, MEMEX, ¿no? La idea del MEMEX, que viene de esta frase que dice memory extender, es un extensor de la memoria, es precisamente eso. Él lo piensa principalmente como está en el lado de la investigación científica. Este señor lo piensa para los investigadores científicos. Él en este texto, como podríamos pensar que es un clásico, que incluso ha salido en la revista de Occidente, en una revista de filosofía famosa de España, en español. Este señor se da cuenta que el investigador en ese tiempo, en 1945, y más aún ahora, se encuentra abrumado por los descubrimientos y conclusiones de miles de sus compañeros. Aquí tengo algunas citas. Entonces hay muchos papers, hay mucha investigación, hay muchas tesis, y los investigadores no son capaces de leer, consumir, responder todo eso, ¿no? Entonces, pero aún así tratan de hacerlo armándose un archivo, ¿no? Cada investigador debe tener un archivo. Pero el problema es que el archivo en su sentido tradicional no está funcionando según este señor. Dice en una cita, lo cito, nuestra ineptitud a la hora de acceder al archivo está provocada por la artificialidad de los sistemas de indización. ¿Se acuerdan de esos sistemas de indización que habláramos con los diccionarios y las enciclopedias? Al parecer estos son también, si bien nos ayudan a ubicar información, no son tan efectivos. Dice, cuando se almacenan datos de cualquier clase se hace en orden alfabético numérico y la información se puede localizar, si ello resulta posible, siguiéndole la pista a través de clases y subclases. Pero ojo, él dice esto, la mente humana no funciona así, no funciona de esa forma jerárquica, sino opera por medio de la asociación, nos dice Vannevar Bush. Cuando un elemento se encuentra a su alcance, salta instantáneamente al siguiente, que viene sugerido por la asociación de pensamientos. Y esta frase es bastante interesante y me recuerda a Borges, según una intrincada red de senderos de información que portan las células del cerebro, ¿no? Entonces, la idea es que con estos sistemas de indización no estamos capturando bien nuestra forma de pensar, que es por asociaciones, que surge cuando ves dos, tres cosas y las asocias. Entonces, propone este dispositivo que están viendo aquí, que parece un escritorio normal, ¿no? Pero la diferencia es que en este escritorio lo que pasa es, él tenía pensado que podían haber, estos son como pantallas, podía haber un archivo de microfilms de libros. O sea, que los libros podían estar escaneados de alguna forma y puestos en un microfilm, que son un material para guardar información, que se puede proyectar incluso. Entonces, los investigadores al leer los libros, es interesante que ponga dos, lee un libro A, lee un libro B, y al revisar los dos, puede encontrar asociaciones y cuando los encuentre puede señalarlos, puede juntarlos, como en este caso de esta imagen, aquí ven, puede hacer esas asociaciones así, incluso con el dedo, ¿no? Y va a ir construyendo así su MEMEX, su extensión de la memoria.
va a revisar 10 documentos, 50, 100 documentos, los que fuere, y va a tener anotaciones también sobre eso. Algo interesante que considera Bush es que después este investigador, y lo dice en su texto, puede compartir este Memex a otros investigadores. Y así se crea una mejor forma, según él, de pensar e investigar, ¿no? Es interesante. En vez de este escritorio se ve bastante limpio, a diferencia del escritorio de Mark Twain que veíamos al inicio, o piensan en sus propios escritorios o en sus propios estudios, ¿no? Si realmente tienen ese orden. Esa es una idea que después se va a lograr de alguna forma con la web, pero eso vamos a hablar luego. Luego tenemos a Ted Nelson con este proyecto del proyecto Xanadu, que es un antecesor de la web. El proyecto Xanadu es un universo de documentos, según este autor, que pueden conectarse unos con otros sin que se pierda el origen de los textos. De hecho, es más fácil verlo que explicarlo, ¿no? Aquí tenemos un demo del proyecto Xanadu, les voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos el proyecto Xanadu. Si se fijan, hay un documento central en el medio, en celeste, no importa de qué trata, y luego hay colores que se emiten hacia otros textos, ¿no? Este azul va hasta aquí, este lila va hasta aquí, y si voy bajando el documento puedo encontrar cómo se vinculan con los otros documentos. Si digamos quiero ver de dónde proviene este documento, entonces puedo ir a la referencia original. Y también puedo volver, ¿no? Estos son saltos. En realidad esto es un hipertexto, solo que concebido de forma más visual, ¿no? Es lo que tenemos ahora. Aquí hay una idea interesante que es la transclusión. La transclusión pareciera inclusión, pero no es una inclusión. La transclusión es integrar de alguna forma el otro texto, pero sin poseerlo, sin integrarlo totalmente, traerlo al caso sin absorberlo, ¿no? Y aquí estas líneas que ven son parte de la transclusión. Esta es una idea original de Ted Nelson. Pero bueno, Ted Nelson también ha sido la persona que ha inventado la palabra hipertexto en 1963. Entonces, hablemos un poquito ya de esta definición. Y de hecho la he inventado antes de que hubiera una implementación concreta, antes de que existiera, ¿no? Pero bueno, él nos dice que la palabra hipertexto se refiere a un cuerpo de material escrito pictórico interconectado de una manera tan compleja que no se podría representar en papel. Y de hecho el nombre hipertexto es extraño, ¿no? Es un término extraño, proviene, el autor Ted Nelson lo saca, se inspira en este nombre viendo los descubrimientos del matemático Felix Klein, que estudia el espacio hiperbólico, ¿no? Esos espacios que no se definen solo en dos dimensiones, que no son solo euclideos, sino que tienen dimensiones más complejas. Él dice, el hipertexto también puede llegar a tocar más dimensiones que el papel. Esa es su propuesta de Ted Nelson. De ahí viene el nombre hipertexto, ¿no? Entonces, una definición muy, muy buena y un poco compleja de hipertexto, pero la vamos a desglosar, es esta que tenemos aquí. Son documentos multilineales, granulares, interactivos, integrables, que se componen de varios nodos y pueden ser interconectados. Ahora, esa interconexión es solo una posibilidad entre muchas, ¿no? Tanto de parte del autor como del lector. No es necesario seguir una linealidad. Aquí podemos ver en la parte de la derecha este gráfico que indica bien la complejidad de la web. En la parte de la izquierda tenemos textos que son más predecibles
y que tienen bajo nivel de expresión. En la parte de la derecha superior tenemos los textos que tienen mayor nivel de expresión, pero al mismo tiempo pueden ser confusos. Y precisamente la web está en este lugar. Y en medio tenemos las tablas de datos y los árboles, ¿no? Ciertamente la web puede tener problemas de navegabilidad, pero hay técnicas también para organizar esto, ¿no? Se puede usar etiquetas o también se puede usar carpetas, pero dentro de estas, ¿no? Sin que sean, o sea, solo de forma secundaria, siendo que sea la web la forma primaria. Bien, hasta aquí hemos visto ideas, es teoría, pero es interesante porque nos muestra que en realidad no es tan sencillo, la tecnología no es solo algo que está allí y nada más y que hay que usar, sino que tiene toda una filosofía detrás. Los diseñadores lo saben bien. Pero ahora sí veamos implementaciones concretas del hipertexto. Tenemos 3 objetos técnicos que nos pueden ayudar a implementar esta idea de lograr conectar conocimiento de distinto tipo. Entonces, en primer lugar tenemos el hiperenlace, que se inventa en 1990. Luego tenemos el wikienlace, Wikilink, que lo inventan en el 95 para las wikis, incluido la Wikipedia. Y el 2007 aparecen los hashtags, que no solo usan, o sea, aparecen en las redes sociales, pero también sirven para organizar la información. Vamos a ver. A su vez, estos son enlaces y voy. Ya. El hiperenlace. El hiperenlace nace con la web. El que lo inventa es este señor que se llama Tim Berners-Lee. Es un señor que ha trabajado para uno de los institutos más importantes científicos del mundo, que es el CERN, que tiene que ver con la investigación nuclear, principalmente con física de partículas. Ellos tratan de averiguar de qué está compuesta la materia, estudian los elementos subatómicos, ¿no? Prácticamente quieren averiguar de qué está compuesta la realidad, ¿no? Entonces tienen una serie de aparatos muy avanzados, tienen también la participación de científicos de más de 20 países, es una monstruosidad en cuanto a colaboración científica. Pero así de monstruosidad y genialidad, tenían problemas con el manejo de información. Y precisamente Tim Berners-Lee en 1989 publica esta propuesta que se llama justamente, tiene un nombre interesante, Gestión de Información, una propuesta, y donde ya va a delimitar todas las tecnologías y el funcionamiento lógico de la web, incluyendo el hiperenlace. ¿Okay? Entonces, en este texto, que es bastante interesante, nos habla, empieza así, es bastante directo, ¿no? Empieza su paper diciendo, muchas de las discusiones sobre el futuro en el ser terminan con la pregunta, sí, pero ¿cómo vamos a hacer un seguimiento de un proyecto tan grande? Esta propuesta proporciona una respuesta a tales preguntas, ¿no? Entonces, la idea era que trataba de resolver el problema de la información que había en el ser. El problema principal es que había demasiados formatos, demasiados sistemas, diversos tipos de redes, diversos tipos de documentos y que no estaban conectados entre sí. Entonces, lo que hace Tim Berners-Lee es proponer una forma de conectar toda esa información a través de un navegador web, a través de ciertos protocolos y a través de cierto lenguaje de marcado que vamos a ver en un instante. Y poder colaborar, ¿no? A partir es como que hay una torre de Babel científica y la web va a poder integrar diferentes formatos de información. Pero él se da cuenta de que, miren, la forma jerárquica no va a funcionar. Él critica la forma jerárquica del sistema de archivos, el sistema de carpetas que todos tenemos en nuestras computadoras, Windows o Mac, pero tampoco las palabras clave le convencen.
Entonces dice que lo que se tienen que usar son enlaces. Esta es la clave, enlaces, ¿no? Hay cierta resonancia con Luhmann en este sentido. Luhmann no ha podido ver, no ha podido usar la web de forma, ni siquiera la computadora de forma adecuada. Su sistema ya está desarrollado para cuando han aparecido las computadoras. Él ya estaba en el ocaso de la vida. Entonces, ¿cómo funciona esto que ha querido mostrarnos Tim Berners-Lee, que ha querido, que ha sido su invento, pero que se ha nutrido de muchas ideas, principalmente de Ted Nelson y el proyecto Xanadu? La web inicialmente tenía estas 3 tecnologías, ahora tiene muchas más, inicialmente pero eran solo 3. Tiene la URL, que es el localizador de recursos uniforme, que es una ruta para encontrar un recurso, ya sea una imagen, un documento, en una computadora o una red. Tiene esta apariencia que pueden ver aquí. Este es un URL. ¿No? Tienes aquí, voy a simplificar un poco, pero tienes una primera parte donde está el servidor, el protocolo que se usa, y esta es la ruta, donde está carpeta, carpeta, documento, digamos, ¿no? Luego ha inventado el HTTP, que tiene que ver con cómo mandamos de una computadora a otra mediante una red los recursos. Pero el que nos interesa a nosotros es el más interesante por su mismo nombre, es HTML, que viene de Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado de hipertexto. Este es el que nos interesa principalmente porque tiene que ver con el hipertexto, está en su propio nombre, ¿no? Es la primera implementación exitosa del hipertexto. Y esto en 1990. De hecho, podemos ver la primera página que se ha publicado en el 91. Aquí les voy a mostrar. Esta es un pedazo de historia. Esta es la primera página web. Tal vez no les sorprenda, ¿no? No se ve muy atractiva tal vez, sin embargo es bastante, ya tiene implementado el tema del hipertexto. Por ejemplo, habla del hipermedia y los enlaces tienen este subrayado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hipermedia y nos lleva a hipermedia. Lista de términos y así podemos ir navegando, ¿no? Es una forma de navegar más, digamos, natural, ¿no? Y básicamente este era el invento que después se expande a todo lado, ¿no? Pero ¿cómo funciona un hiperenlace? Ahora vamos a ver cómo funciona exactamente. Aquí tengo un pedacito de código de HTML para ver cómo es esto del hipertexto. Tengo una primera línea de texto normal que yo he escrito, dice: la primera página web en la historia fue publicada por Tim Berners-Lee en 1991. Es un texto normal, no tiene nada de especial. Lo siguiente es que para marcar un enlace tengo que usar unas etiquetas. Una etiqueta tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. En este caso la etiqueta se llama A, que viene de anchor, ancla. Esta es una etiqueta de ancla. Hay muchas más etiquetas en HTML, pero estas son las etiquetas que se usan para crear hiperenlaces, que es lo que más me interesa. Entonces yo con estas etiquetas puedo encerrar una palabra o una frase. Y esa palabra o frase va a ser un ancla que me va a llevar a otro documento o recurso. ¿Okay? Pero tengo que decirle además a qué recurso. Entonces aquí pueden ver completo cómo se crea un hiperenlace, cómo se hace para que una palabra se vuelva un enlace, ¿no? Esta es la implementación un poquito más cerca del lenguaje de la máquina, aunque no totalmente. Es todavía bastante entendible, legible para nosotros. Entonces aquí ven palabra, pongo la etiqueta ancla
y pongo este atributo que es, pueden ver aquí, que es href, que lo igualo a la dirección a la que me va a llegar. Href quiere decir hyperreference, referencia, hiperreferencia. Entonces, el ejemplo completo lo pueden ver aquí. Dice la primera página web en la historia, esto fue publicado por Tim Berners-Lee en 1991. ¿No? Entonces, esa es la forma de crear enlaces si usamos HTML. Marcamos un pedazo del texto con las etiquetas A y luego le decimos a dónde nos quiere llevar con este atributo llamado href, ¿no? Podemos poner otra página web así. Eso es. El otro desarrollo tiene que ver con los wikilinks, los wikienlaces en 1995. Los wikienlaces se crean como una forma de hacer la web más dinámica y más sencilla de usar, más rápida de usar. De ahí viene incluso la palabra, que es un poco extraña, ¿no? Es una palabra hawaiana que quiere decir rápido, rápido o muy rápido. La idea era que podías editar rápidamente una página web, tenías una historia de quién guardaba qué, podías intercambiar ideas y podías crear enlaces de forma más rápida, utilizando primero esta notación, pero después la Wikipedia ha utilizado esta que es mucho más rápida, que es el doble corchete. En vez de poner las etiquetas de ancla, podemos usar estos también para vincular páginas, principalmente internas, no tanto externas. Estos son más para vincular documentos internos, páginas internas, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Estoy hablando, aquí les voy a mostrar una página real del primer wiki de la historia. Y es bien interesante porque a pesar de que son técnicos, hablan de cosas, digamos, más sociales y filosóficas. Aquí nos habla de, según ellos, de una mente universal, ¿no? Y este es sus primeras dos líneas las he copiado en español. Si se fijan, hay un enlace que nos lleva a esto de ilusión de individualidad. Entonces, en este caso, fíjense cómo se crea un wikilink. Es diferente. Y dice, hablamos de mentes. Punto. Tu mente, mi mente, la mente de otra persona. Pero esta es la ilusión de individualidad. Eso es lo que han escrito ellos en su página. Entonces, para crear un enlace interno, antiguamente se usaba esta forma de escritura, que le llaman escritura de camello, porque es como que tiene jorobitas, ¿no? En realidad, en cada palabra pones la mayúscula. Si tú hacías esto, automáticamente te creaba otra página o un documento, imagínense un documento de Word, donde hablabas de la ilusión de la individualidad. Y podías hablar de eso. Pero ahora ya se usa más que es mucho mejor, es más claro. Doble corchete. Entonces estás escribiendo, se te ocurre algún concepto y pones este doble corchete y te crea un documento. De hecho, esto lo voy a demostrar dentro de unos momentos con un programa. Pero sale de ahí de la wiki. Finalmente tenemos el hashtag, que es mucho más nuevo, aunque la idea es ya antigua. Se crea el 2007 y lo crea este señor, Chris Messina. Aparece en Twitter. La idea es que como Twitter solo son usuarios individuales y no hay grupos como en Facebook, entonces se tenía que pensar en alguna forma de agrupar la conversación. Y esa forma de agrupar la conversación se les ha ocurrido que sea mediante un hashtag, ¿no? Que pueden ver que va a ser como es una palabra clave que identifique a ese tweet. Pero también no solo véanlo como un tweet, puede ser documentos como vamos a ver ahora, ¿no? Algo interesante es que también que esas palabras claves no se definen por taxonomía. No hay alguien que haga un vocabulario controlado y las cree, sino más bien que es una folksonomía, que quiere decir que la taxonomía la crea la gente, el pueblo, ¿no?
Ha sido interesante porque al inicio Twitter le rechaza la idea porque decía que le respondía que esa es una cosa de nerds, usar hashtags, que la gente no le va a gustar. Pero al final se ha impuesto, ¿no? Y se utilizan los hashtags para Twitter, Instagram, Facebook, para agrupar temáticamente una misma conversación. Pero como les digo, va a servir también para agrupar documentos. Ok, esos son tres implementaciones técnicas. Ahora veamos algo más práctico. Ya nos estamos acercando a la parte de demostración. Una pequeña demostración voy a hacer al final. Pero para que esa demostración tenga efectividad, tengo que contarles algunas cositas más del mundo de la informática, que a veces es un poco rudo, a veces es un poco extraño para los que no estamos metidos, para los de sociales y humanidades, ¿no? Nos tienen acostumbrado a una cierta cosa y luego que nos cambien, a veces no reaccionamos bien. Entonces quiero explicarles un par de cositas para que el demo que haga dentro de un momento tenga efectividad y no parezca algo extraño. El mundo digital se puede ver de varias formas, pero principalmente dos. Podemos verlo a través de una interfaz gráfica como esta de la izquierda, donde hay botones, hay iconos y les damos clic y ya todo nos funciona bien, ¿no? Esa es la forma en la que lo usamos la mayoría de los usuarios. Pero también antes de la llegada de esta interfaz gráfica había esta, que es una línea de comandos, que es un editor de texto, que parece más extraño, ¿no? En realidad, el que es más poderosa es el de la derecha. Y aunque una computadora sea bastante numérica, tenga que ver con flujos de electricidad, con lógica, con matemáticas, al final para comunicarnos, principalmente los programadores o los informáticos utilizan texto. Eso quiere decir que el texto es dominante en la computación. Ya vamos a ver con un poco más de detalle eso, pero eso es interesante para construir este Windows, para construir el Word, para construir este programa que uso para presentarles. Los humanos vamos a tener que usar texto, lenguaje, en este caso lenguajes de programación, aunque nosotros solo vamos a ver lenguajes de marcado. ¿Ok? Sigo con esto de la interfaz gráfica versus texto. Los programas que les voy a presentar no tienen una apariencia muy compleja. Están en este paradigma, ¿no? Del texto, del editor de texto, no la interfaz gráfica. Siendo bien concretos en temas de edición de texto a los que estamos acostumbrados, aquí en la izquierda tienen una interfaz gráfica de Word. Fíjense las 1000 opciones que tiene. De hecho, a veces tiene un exceso y abrumamiento de opciones que a veces ni necesitamos. Pero no vamos a ver este tipo de programas y yo no los recomiendo particularmente. Vamos a ver este otro tipo de programas que son más limpios y que se basan en texto. Pareciera que no tiene opciones, ¿no? En realidad sí tiene, pero tienes que memorizar algunas cosas. Pero a cambio te da mucha más flexibilidad para trabajar, como vamos a ver. Y aquí es interesante porque Word en realidad no es un programa de composición de texto, ni tampoco de creación de ideas. Es un programa para darle formato final a un escrito, formato final. No es para trabajar en la preescritura, no ayuda a desarrollar ideas, de hecho se interpone en tu camino con tantas opciones de formato. A veces te puedes estar preocupado más del formato que del contenido. Estas en cambio son más de contenido. Aquí puedes desarrollar ideas, puedes relacionarlas, tienen una apariencia mucho más, digamos, humilde, sencilla, pero hacen lo que tienen que hacer, son editores de texto. No se meten al formato muy poco, importa más el contenido. Una vez que desarrolles aquí tus ideas y las tengas claras y las conexiones y la exploración, claro, al final necesariamente vas a tener que ir a Word para darle el formato final. Pero Word en realidad no es para todo el proceso de escritura.
Al menos en el mundo del hipertexto no es un programa de hipertexto. Y no solo eso, además tenemos el tema de los formatos de sus archivos. El formato del archivo de Word, aunque parezca un hito, parezca una sola cosa, en realidad es una carpeta comprimida. Y esta carpeta comprimida, miren, esto es como destripar el archivo de Word, que en realidad es una carpeta, y pueden ver la complejidad que hay solo para escribir esta palabra test. Utiliza muchas cosas y se hace pesado y lento y a veces incluso falla, ¿no? Entonces es más lento y hasta inseguro a veces para proyectos grandes. En cambio, si usamos el enfoque de estos editores de texto de aquí, en realidad estamos usando texto plano, TXT, o como vamos a ver más adelante Markdown, que es texto plano, igual es un TXT pero con algunos añadidos, ¿no? Y nada, lo que pones es simplemente un documento, no te crea esta estructura gigante de cosas para guardar tus imágenes, tus formatos, tus colores, que es más complicado. El problema de esto, bueno, no es un problema, pero es una cuestión más de opciones y flexibilidad, es que luego vas a necesitar una especie de intérprete que lea eso y que te lo muestre de una cierta forma. Se puede pensar en esto como un programa intermedio. Y ya vamos a ver que hay varios. Y aquí sí puedes escoger muchos programas para abrir tu archivo. Cuando en Word, más que todo usas Word o Google Doc y ahí quedó. Si trabajas en texto plano, puedes elegir muchos programas, como vamos a ver ahora. Entonces, hay un problema, bueno, en realidad, para trabajar mejor y ser más flexibles, trabajar con hipertexto y también dominar un poco mejor la tecnología, tenemos que meternos un poquito, dejar un poquito atrás las interfaces gráficas y meternos un poquito en código, pero no es un código muy complicado, no son lenguajes de programación, son lenguajes de marcado, ¿no? El problema aquí es que hay que elegir la legibilidad. Las máquinas, como saben, las computadoras hablan en código binario, como pueden ver aquí. Esto se traduce en lenguaje ensamblado y luego en lenguajes de programación y luego recién en interfaces gráficas. Las computadoras ni siquiera saben nuestro sistema decimal numérico. Todo es ceros y unos. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos que elegir un lenguaje que sea entendible para nosotros, pero al mismo tiempo sea entendible para las máquinas. O sea, no hay un lenguaje, a veces puede ser más entendible para la máquina que para nosotros. Entonces sería ideal tener uno que sea para ambos. Y los textos planos que hemos hablado hace rato, estos están en un lugar, digamos, más o menos intermedio y nos ayudan a poder, no son tan complicados como lenguajes de programación que pueden ver aquí. Todavía se pueden comprender, los usuarios podemos entender sin ser programadores, pero las computadoras se llevan bien con estos textos planos y podemos hacer muchas cosas, podemos llevarlos a muchos programas. ¿Okay? Ahora sí. Lo que vamos a ver exactamente para implementar eso de lenguajes de marcado, en realidad hemos visto uno del lenguaje de marcado, el HTML. Hemos visto cómo se crean enlaces. Se pueden crear más cosas, párrafos, encabezados, tablas, y es todo un proceso. Pero hay otros más. Los lenguajes de marcados en realidad provienen ya de la época de la imprenta, de los móviles, de los tipos móviles, ¿no? Aquí pueden ver la antigua usanza de las imprentas. Entonces, antes de imprimir, necesitabas marcar en tu texto qué partes y qué formato podría tener. Digamos, este es el título, esto quiero que vaya a la izquierda. Entonces ponías marcas y esas marcas luego se traducían, la imprenta lo traducían en un cierto formato.
Entonces se origina de ahí, no hay que temerle mucho a estos lenguajes de marcado. Aparte de HTML hay muchos más, hay lenguajes de marcado para grafos, para mapas, KML es para mapas, también hay para matemática, aquí pueden ver uno. Si se fijan, las etiquetas son diferentes, hay etiquetas math, hay etiquetas math identificador, operador, etc., ¿no? Entonces, si pones este marcado a ciertos contenidos, te lo visualiza de esta forma. Y esto es a lo que me refería con intérprete. Entonces, si tú pones cierto código, ya sea HTML o MathML o lo que fuere, vas a necesitar una suerte de intérprete. Le estoy llamando así. En informática tienen distinciones más finas, pero le vamos a llamar intérprete para los fines. Uno de esos lenguajes de marcado más interesantes es el TEI, Text Encoding Initiative, que nace en las humanidades y las ciencias sociales para digitalizar textos antiguos. Aquí pueden ver un texto histórico. Si lo escaneamos, vamos a ganar algunas cosas, pero no se va a entender ciertas cosas. Necesitamos marcar las partes de ese texto. Les doy un ejemplo del TEI, que es bastante interesante para los temas de humanidades y ciencias sociales. Fíjense que aquí tenemos igual etiquetas. Sé que parecen, al principio estas etiquetas les van a parecer chino, pero no se preocupen. Lo que está haciendo simplemente estas etiquetas es marcar. En este caso, este es un ejemplo real de cómo utilizan este lenguaje TEI, que es un lenguaje de marcado, para analizar, en este caso, un soneto. Entonces crean una etiqueta, este LG quiere decir line group, un grupo de líneas, abro, cierro. Pongo el atributo tipo, type, soneto. Otra vez, creo ahí adentro otro grupo que es tipo cuarteto, pongo el atributo número 1 y su estilo de rima, A, B, B, A. Y luego por cada línea pongo una etiqueta línea, L, L. ¿Para qué se hace esto? Me dirán ustedes. Esta es una forma, en este caso del TI, es para marcar y analizar el texto. Si ustedes, y que después ese marcado se pueda automatizar o se pueda recuperar para análisis posteriores. Imagínense que tienen que analizar varios poemas. Lo pueden hacer a mano, pero eso pueden hacer con resaltadores o algo, pero eso o en Word, pero eso no les garantiza un análisis mucho más riguroso y principalmente si van a analizar decenas o cientos de obras. Necesitan formas de llegar y formas estandarizadas en este caso de poder analizar o descomponer un texto. Esto después se puede llevar a programas y pueden visualizar mejor. Este tipo de marcado también se utiliza para analizar análisis lingüísticos. No puedes marcar algo como el verbo, el otro el sujeto, la preposición y lo pones entre etiquetas. Tú te puedes inventar también esas etiquetas si utilizas un metalenguaje que se llama XML. Pero si no, puedes usar estos que ya están inventados, que lo tiene el TI, que tiene años, décadas de estudio y lo utilizan en todo el mundo para analizar documentos más de humanidades. Esos son algunos usos de los lenguajes de marcado. Pero nosotros solo hemos visto uno, el HTML, y solo hemos visto una etiqueta. Los lenguajes de marcado se llaman bueno, en inglés es markup, ¿no? Alguien ha dicho, un señor ha dicho, pucha, esto de escribir HTML parece complicado, tengo que abrir y cerrar, si me olvido la etiqueta, entonces no va a funcionar o va a funcionar mal. Yo me quiero dedicar más que todo al contenido, no quiero marcarlo tanto. Entonces he inventado, este señor, de apellido Gruber, algo que se llama Markdown. Y es un juego de palabras. Si el markup es como un marcado, digamos, más complicado, el Markdown es una versión simplificada. Markup versus Markdown. El Markdown lo que hace es escribir HTML, pero de forma más legible para el humano. Hace rato hablábamos de la legibilidad. Esto es legible todavía para humanos, pero más para programadores, ¿no?
Si ustedes se acostumbran, también va a ser bastante legible esto. El HTML es legible, pero sigue siendo un poco más del lado de la máquina de los programadores. No es binario, obviamente, pero aún así como que complica a algunos, ¿no? El Markdown es más, todavía tiene una legibilidad mayor para nosotros los humanos conscientes. Entonces podemos usar esto para crear documentos. Y de hecho el Markdown va a servir para los editores que les voy a mostrar. Para los editores de hipertexto que les voy a mostrar. A veces vamos a necesitar crear subtítulos, negritas, enlaces. Y en vez de hacer esto, este HTML que es algo pesado, vamos a preferir hacer Markdown, que es más legible para humanos, ¿ok? Les doy una demostración del Markdown para que vean. Estoy abriendo vamos a llamar nuevo intérprete de Markdown. Voy a borrar algunas etiquetas que no necesitamos. Este es un documento complejito nomás. Les voy a demostrar solo algunas cositas de formato, luego pueden ver. Ok. Por ejemplo, en Markdown, para escribir un título, un encabezado 1, solo pongo un numeral, no es un hashtag, ojo, es un numeral y un espacio. Parece hashtag, pero no es. Y pongo el título. ¿Ok? Y si se fijan, esto que es Markdown me lo ha convertido a HTML. Y yo no he escrito HTML. ¿Cómo habíamos dicho que se hacen los hiperenlaces? ¿Se acuerdan, no? Es un complicado, hay que poner A, luego hay que cesar A y href, ya, se han debido olvidar igual esto, ya. ¿Cómo se hace en Markdown? Es más sencillo todavía. Digamos, tengo aquí las ciencias sociales tratan de... Entonces quiero crear un hiperenlace. Aquí, en vez de usar las etiquetas A, voy a poner estas palabras entre corchetes, un solo corchete, y voy a poner el enlace entre paréntesis. Entonces voy a buscar ciencias sociales en Wikipedia, digamos, este enlace. Ya no importa, este de aquí, voy a ponerlo y lo pongo entre paréntesis. Esto, si se fijan, me ha creado automáticamente. Si se fijan aquí ya me ha creado las etiquetas. Ya no tengo que hacer HTML. Que HTML era nada difícil, pero aún así, ahora es más fácil todavía. Y si quiero que me lo interprete como texto bonito, le digo que me interprete como texto bonito. Ahí está. ¿No? Puedo seguir un poco más. Cómo se hacen en Markdown las negritas. Esto se parece al WhatsApp, de hecho WhatsApp se han copiado, ¿no? Estas son negritas, doble y si quiero hacer cursivas, si quiero hacer una lista, esta es una lista, puedo usar estos guiones o asteriscos A, B y así. Es una forma más en texto plano de poder escribir HTML con sus hiperenlaces y todo. También funciona el hiperenlace, ¿no? Entonces es una forma más simplificada todavía de hacer hipertexto. Porque han visto que en lo otro había que ponerle el A y eso es más trámite, ¿no? Entonces el Markdown nos conviene usar y de hecho vamos a usar principalmente. Bien, les voy a mostrar, tenemos dos opciones de programas para utilizar finalmente, ya acabando el webinario, que se ha hecho un poco largo, a pesar de que solo estamos viendo generalidades. Podemos usar unas apps que son más hechas para editar código de programación. Los programadores utilizan, por ejemplo, VS Code, Sublime Text o Bean or Mode. Podemos utilizar estos y nos funcionan bien, pero a veces estos nos pueden intimidar un poco. Entonces,
para sociales podemos usar estos otros que no son para código, pero que interpretan Markdown. Interpretan bien el marcado simple, el Markdown. Y aquí tenemos Settler, Obsidian, Typora. Por el tiempo solo les voy a mostrar Obsidian, y en otras entregas puedo hacer algunos tutoriales para mostrar específicamente el funcionamiento de estos otros apps. Entonces vamos a un ejemplo. Aquí tengo un Obsidian. Voy a abrir mi Obsidian. No se asusten por eso. Ok, ¿qué es esto del Obsidian? Aquí tengo un texto. Es un texto normal, de hecho es un texto que puse en mi Facebook y que escribí, que tiene varias referencias. Estas referencias me sirven, han sido parte de mi exploración previa antes de escribir, ¿no? También pueden servir para analizar. En este caso han sido parte de la densidad que le he querido dar al texto, y ver que lo que digo está respaldado de alguna forma, ¿no? Y que conecta varias cosas. Este texto en particular conecta las ciencias sociales con la informática. La forma de crear esto, si se fijan, parece un solo texto, y es en sí un texto, pero al mismo tiempo tiene estos wiki enlaces que llevan a otros documentos. Todos estos de aquí son documentos, son como 20. Entonces, en este texto pueden ver que hay, por cada concepto, digamos, hay un documento propio. Ok, les voy a mostrar. Este es el programa, pero si me voy a mi computadora, si se fijan, son hartos archivos que parecen no conectar. Es una carpeta que se llama post. Aquí está la carpeta post. Y tengo hartos archivos diferentes, ¿no? Y son solo textos. Si los abro, son texto normal. Pero la cosa es que están conectados por este programa. Y este programa está en Markdown, ¿no? Por ejemplo, estos días salir preparando un estudio en brecha digital de educación, he hecho un Wikilink, pero voy a crear otro. He creado un tema más urgente que nunca. Publicado por comunicólogos. ¿Qué es esto de comunicólogos? Digamos que quiero expandir más sobre esto, o quiero investigar más, o quiero respaldar. Entonces creo un Wikilink. ¿Bien? Lo he pintado y he creado dos corchetes. Entonces puedo entrar aquí adentro y se crea otro documento donde están los comunicólogos. Y aquí puedo, no sé, puedo estar investigando qué es la comunicología y puedo hacer alguna cita, o también puedo copiar esto, o también puedo poner mis notas. La comunicología no es lo mismo que la comunicación, por decir, ¿no? Y eso ya es una nota que me respalda, o puedo poner una definición, puedo fragmentar, puedo atomizar en realidad el texto. Y luego vuelvo a en este caso es inicio, ¿no? Y así. Por ejemplo, puedo crear enlaces, como les decía, con Markdown. Los Wikilinks son enlaces internos, pero también puedo crear enlaces hacia afuera. Por ejemplo, comunidad, organización. Entonces he dicho que para crear un enlace, corchete en Markdown, en vez de poner las As, dos corchetes y paréntesis. Aquí pongo y busco, digamos, por ejemplo, quiero que me lleve a esta entrada de Wikipedia, por decir, sobre organización. Entonces copio en los paréntesis y listo. El ejemplo quiero que ejemplo esté con negrita, digamos, por alguna razón. Entonces lo encierro en negrita. Ok, si se fijan, esto está lleno de Markdown. Y también puedo poner aquí un título, por decir. Si es nivel 1, voy a poner una sola comilla. Si es nivel 2, voy a poner
también puedo decirle que me lo interprete. Aquí se ve un poco el marcado del Markdown, que no es tan raro como el del HTML. Así se pueden llevar bien. Pero si no quieren ver esto, bueno, pueden hacerlo interpretar directamente y ahí se ve. Interpretado, quita esas marcas y las transforma, ¿no? Es como si este programa, que son varios en realidad, que hacen algo similar, muy similar, estuviera imprimiendo, digamos, sus marcas, ¿no? Algo interesante también, ahora, ok, esto es hipertexto. ¿Cómo les pruebo que esto es hipertexto? Una forma es visualizándolo. Solo este pedazo de texto puede ser visualizado con este gráfico. Déjenme abrir. Ok. Este texto, se abre en otra ventana, es igual a este conjunto de conexiones. En este pequeño artículo, post que he escrito, hablo de brecha digital, transclusión, código abierto, comunidades de software libre. Entonces yo puedo incluso navegar. Voy a... ese no lo tengo lleno. Voy, por ejemplo, a comunidades de software libre y ahí tengo una definición. Y aquí puedo seguir creando más, ¿no? O sea, son notas que están interconectadas. Conectadas. Y es más modularizable, si se fijan. Aquí puedo crear más ideas y conectarlas y respaldarlas. Es una pequeña web. Tim Berners-Lee ha hecho algo similar con su primera página web, pero nosotros podemos hacerla en nuestra computadora. Y es la misma tecnología web que utiliza el Internet, pero esto va a ser para nuestros fines de investigación, de conexión de ideas, de recursos, de observaciones, de imágenes, ¿no? Es como tener una web personal. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha faltado. Me hubiera gustado hacer más demostraciones. Sin embargo, les voy a dejar con unos consejos finales y bueno, vamos a hacer en el app Tecnosocial otra serie de tutoriales. Si les interesa, si vemos que hay interés en este tema, entonces podemos hacer tutorial de una u otra cosa o profundizar, ¿no? Porque esta solo ha sido una introducción bien general, un poco más teórica, pero también mostrando algunas posibilidades, ¿no? Se puede hacer todavía un manejo de información mucho más grande y hay otros tipos de herramientas digitales que te ayudan a partes específicas de la labor de investigación, como es el análisis de datos cuantitativos, cualitativos, el manejo de bibliografías. Esos son otros programas, ¿no? Esto solo era una parte más básica. El hipertexto ya es algo bastante antiguo, pero que todavía no manejamos bien en ciencias sociales. Y bueno, en otra podremos hacer algo más práctico, ¿no? Las recomendaciones finales, si quieren trabajar con hipertexto, necesitan familiarizarse con los caracteres especiales. A veces no encontramos, ¿no? ¿Dónde está el corchete? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están los corchetes angulares? Entonces necesitas saber dónde están en todo momento en tu teclado, ¿no? Si aprendes atajos de teclado también vas a ser más rápido escribiendo. La mecanografía es esencial. La idea de esto es pensar primero el contenido. Aquí pareciera que no hay muchas posibilidades de formatear y es que no necesitamos en este momento poner una imagen en el medio y ponerle un marco, no sé qué. Aquí se puede poner imágenes, pero esta es una fase todavía donde estás desarrollando y conectando ideas. Entonces fíjate el grafo, la red de ideas, se tienen que seguir ir desarrollando y en algún rato te tienen que sorprender incluso los hallazgos que puedas tener. Y bueno, esto nos ayuda a extender nuestra memoria. La memoria no es muy buena para guardar cosas, pero sí para generar ideas, ¿no? La memoria es bastante frágil y la idea es poder apoyarnos en estas herramientas para poder trabajar. El papel ya lo ha hecho, pero ahora tenemos las opciones
del hipertexto. Bueno, con eso me despido. Muchas gracias por su atención. Si tienen comentarios, pueden ponerlo en la parte de abajo y vamos a estar respondiendo. Buenas noches.